Si puede presentarse, ¿cuántos años tiene Ok. y de dónde es? Soy Héctor Hernández Pérez, tengo 43 años actualmente, soy de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Ok, voy a acercarme un poquito a la mesa. Que se escuche más. Ok. Bien. ¿Cuál fue su primer acercamiento a la música? El primer acercamiento fue por mi papá, que es músico de gusto, tocaba la guitarra, entonces desde muy joven él estaba con eso de las guitarras, con un compadre tenían un trío y entonces después hubo una pequeña orquesta como comunitaria cerca de donde yo vivía. Y entonces mis hermanas, que son mayores que yo, empezaron a ir a esta escuelita. Y después cuando ya yo tuve cierta edad, me llevaron también con ellos. ¿Cuántos años tenía? Tenía yo para entonces 8 años. Bueno, cuando empecé a ir a la orquestita, 8 años. Aunque, como te digo, en casa siempre había algo de música, ¿no? Tradicional, folclórico. ¿Quién le enseñó el oficio de ser músico y por ende influyó para que se dedicara a ello? Su familia. Em, bueno, ya después con ir a la escuela, em, digamos que pues ya empecé a estudiar de forma un poco seria, de forma ya bastante joven. Por ejemplo, ya a los 12 años ya empecé a estudiar. ¿Dónde estudió más? Em, cuando a los 12 años ya empecé a estudiar en la Facultad de Música en la Universidad Veracruzana. Mm. Y pues ahí se podría decir que ya fue algo más profesional, en ese sentido, ya como pensando en que se iba a convertir en un oficio, ¿no? ¿Tuviste apoyo de tu familia o alguna institución educativa o gubernamental? De mi familia siempre, eh, siempre hubo de ellos. Gubernamental, no, hasta, bueno, siempre fueron universidades, escuelas públicas, ¿no? Pero no hubo algo diferente como becas en los primeros niveles. Después tuve una beca cuando ya hice mi posgrado, ya fue una beca del estado de Veracruz, pero eso ya mucho después. Ujú. Y educativas, instituciones. Mm, pues no, solamente las de la escuela, ¿no? Ujú. El hecho de estar en la escuela creo que ya es un apoyo, ¿no? Claro. Eh, Bueno, podría decirse que sí, porque empecé a tocar en la orquesta juvenil ujú. del estado de Veracruz y eso fue cuando tenía yo 18 años y entonces daban una buena beca en ese tiempo, eh, mensual. Mm. Ya era como un trabajo prácticamente. Tocábamos, sí teníamos un régimen fuerte de trabajo, teníamos concierto y un programa diferente cada 15 días y entonces trabajábamos como una orquesta profesional, por así decirlo, y Cool. recibíamos una buena beca, pero era una beca Ujú. del gobierno del estado de Veracruz. ¿Cuánto era la beca, si me dices? En ese tiempo, te estoy hablando de que fue el 2002 cuando yo entré a esa orquesta, pagaban 6,000 pesos al mes. Era bastante Muchos, bueno. sí. Sí. Ok. ¿De dónde son o fueron sus primeros maestros? Mi primer maestro de violín, pues era de Jalapa, en esta orquesta como comunitaria. Se llamaba Antolín Guzmán. Después estuve con un polaco ya en la Facultad de Música, Richard Seringer. Y después estuve con Emanuel Arias, un mexicano, compositor también. Después estuve con dos estadounidenses, Marcia Lidley y Scott Fleming. También tomé unas clasecitas con un violinista de Uzbekistán.
este, Misha Wittenson. Y sí, prácticamente ellos. Aquí en Guanajuato también tomé un tiempo con un norteamericano que está viviendo por ahí, se llama David Lidben. Ujú. ¿Sus maestros mexicanos de dónde eran? El primero, Antolín de Jalapa. El segundo, Emanuel Arias, era de la Ciudad de México. ¿Qué libros lo formaron y quiénes se los dio? Libros de formación, pues yo creo que el más importante, el método de Kreutzer, de violín, de los estudios. Mi maestro era súper metódico con eso, había que ver todos los estudios y aprenderlos de memoria. Un poquito antes tal vez el libro de masas, pero creo que Kreutzer fue más importante. Y los métodos de Seyfried, Opus 8 y Opus 9, que eran también para mi maestro. Y fue el maestro Emanuel Arias, y que era muy comprometido con ese aspecto de ser muy metódico, bueno, en la formación. ¿Quién influyó en su vida para que se dedicara a ser docente? Docente, eh, yo creo que la necesidad primero. Claro. eh, no sé, creo que mi maestro, Manuel, siempre fue como interesante para mí, porque tenía un método muy especial de hacer que los estudiantes tuvieran interés en la música, y era un poquito como psicología inversa. En lugar de presionar a los estudiantes, parecía que era al revés. Te decía, estudia solo poquito, ¿no? Y entonces eso fue muy interesante para mí, sobre todo porque yo en el tiempo en que empecé a estudiar con él, sentía que yo era como de una mente muy dispersa. No me podía enfocar, no podía estudiar. Y el hecho de que él era así, de estudia poquito, 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 entonces fue que lo tomé de buena manera y empecé a estudiar cada vez más, ¿no? Él aplicaba ese método con todo el mundo, con sus hijos también. Mm. Y creo que con todo el mundo funcionaba. Entonces creo que fue algo que sí me llamó mucho la atención en el aspecto de la docencia o la pedagogía, ¿no? ¿En qué año comenzó a ser docente? Aquí en el departamento. Aquí en el departamento, em, híjole, no lo recuerdo exactamente, porque estuve creo que en el 2017 primero y me fui, porque en un tiempo también estuve como yéndome de Guanajuato, pedí licencias en la orquesta para irme y volvía, y en una de esas pues dejé de estar aquí, pero luego volví ya finalmente aquí en el 2000, creo que 22, 23. Mm. Sí. Ok. En su trayectoria como docente, ¿cuáles fueron los momentos que considera logros? Logros, em, pues ver a estudiantes que pueden pasar como su límite o los obstáculos que sentían, ¿no? Cuando ves a un estudiante que hace eso, eso es lo que creo que uno puede sentir que es un logro, ¿no? Como docente. Personal. Personal, pues, Por ejemplo, que tenga algún alumno destacado. eh, bueno, sí, algunos niños que di clase hace años, sobre todo niños chiquitos, que siento que lograron tener una carrera, que están formándose ahora, o sea que sí se lograron como músicos. Aquí en el departamento, pues algunos que se han graduado y que veo que están en la lucha, ¿no?
de conseguir su carrera, ¿no? Em, ¿Qué desafíos encuentra usted en la docencia actualmente frente a las nuevas generaciones de Mm, estudiantes? Desafíos, pues el enfoque, ¿no? El concentrarse en, en poco. Siento que actualmente pues hay tantas cosas, tenemos mucho acceso a muchas cosas, sobre todo por internet, ¿no? Y todo. Eso es bueno, pero también son distractores grandes, ¿no? Y a veces la música es, es algo bastante simple, creo. Es una sola cosa, estar enfocado por horas y horas y horas, o enfocar tu mente, todo tu ser, día y noche, en una sola pasión, es lo difícil. Y creo que el secreto para el éxito es eso, apasionarse. Y eso creo que es difícil actualmente. Bueno, maestro, yo hago una última pregunta. Ujú, ¿Qué le preguntaría a ese maestro que lo educó? Me comentaba el maestro de violín, ¿no? El primero que tuvo, o al más cercano que tuvo, ujú. para conocerlo más. ¿Qué le preguntaría? Em, no sé, fíjate que, no sé. Hablamos mucho, hablamos de todo. Tuvimos mucha confianza él y yo y em, por muchos años fue mi maestro. Entonces no sé qué. Sí, es que es como la finalidad de esta investigación, conocer más a los maestros. Ujú, Yo tengo unas dos preguntas que alcancé a rescatar de otras entrevistas. ajá. No voy a decir los nombres, Sí, sí, sí. pero se las voy a hacer a usted. Ajá. Entonces, igual y al final tiene una idea más o menos y se Ujú, le ocurre alguna sí. pregunta. Bien, ¿cómo le hizo él, en Ujú, este caso habla el maestro, para encontrar su propio camino como artista? ujú, ¿Cómo le hizo usted para encontrar o seguir encontrando su propio camino como artista? ujú. ¿Cómo hice yo? Sí. Em, yo creo que por la curiosidad de, de saber cómo otras personas logran o logra en el ámbito artístico niveles altos de excelencia, ¿no? Y esa curiosidad de saber cómo lo hacen eh, siempre es una incógnita, ¿no? Que nos puede llevar a acercarnos un poco, ¿no? Estar siempre con esa curiosidad. Creo que siempre tuve esa curiosidad porque no siempre tuve el gusto por las cosas que tocaba o por las obras que tenía que tocar, Ujú. pero sí tenía curiosidad. Aquí tengo otra. Bueno, en esa pregunta anterior también puede ser un libro, un método, etcétera. Ujú, ¿No? Un evento, por ejemplo. Algo que lo haya marcado. Que dices, ujú, no, fuiste a concierto y a partir de que vi esa obra, ¿no? A mí me ujú, pasó, pues. sí. Bueno, para mí creo que una cosa que cambió así como mi vida em, fue una experiencia con una orquesta juvenil. Em, tuve una gira con ellos y tuve una mala experiencia. Me sentí muy pequeño, por así decirlo. Fui mal preparado. Este, no estaba listo, creo. Y entonces, al ver que existía un nivel mm, bastante alto, al ver que existían jóvenes de mi misma edad
que tomaban las cosas verdaderamente en serio. Creo que eso fue algo que me dolió en su momento, pero creo que hizo que cosas cambiaran, sobre todo cosas que vienen con el aspecto de sentir confianza en uno mismo, ¿no? El aspecto de sentir que sí puedes hacer las cosas. Nada más hay que ver cómo es el camino. ¿Cómo avanza, cómo avanzar cuando ya no tienes maestro? Cuando ya no tienes qué, Maestro. cómo avanzar, pues yo creo que ahí caigo otra vez en lo que te decía hace rato, la curiosidad. Eso es. El, o sea, porque siempre, al final de cuentas, el maestro eres tú. Tú eres el maestro de ti mismo. Y si estás curioseando, eso creo que es el motor. Okay. Em, ¿Qué estrategias utiliza con sus alumnos para fomentar el interés en la música? Pues que estén pendientes del mundo que existe, no solo en la ciudad en la que vivimos, ¿no? Que ya tenemos una suerte de que vivimos en una ciudad donde pasan muchas cosas a nivel cultural, pero hay un mundo allá afuera enorme, ¿no? Ahí, el mundo es grande, existen tantas diferentes formas, estilos de hacer música, de hacer arte, ¿no? Que siempre está surgiendo, se está renovando, está evolucionando y creo que cuando los estudiantes ven ese mundo, automáticamente se, se meten en esa corriente, ¿no? Creo que eso les inspira, porque a veces a nivel local se puede perder la inspiración, pero no se pierde si estás viendo el panorama de una sociedad que hace arte, pero a nivel global, ¿no? No sé si se le ocurrió alguna pregunta Para mi para su maestro, maestro. eh, pues sí, quizás sí, pero bueno, no sé si es. Él, por ejemplo, sé que últimamente em, compone, nunca tiene el 90 y... ¿Cuántos años tiene ahora? 91 años. Y estoy casi seguro que sigue componiendo. Y estoy casi seguro que muy pocas obras que ha escrito alguien las ha tocado, ¿no? Su hijo de repente toca unas obras y pasan algunas cosas, pero estoy seguro que tiene una biblioteca ahí de música que no se ha tocado, ¿no? En- y en ese aspecto, a lo mejor algo que siento que él ya dejó el violín, dejó de tocar. Fue un violinista notable, pero tal vez como de forma un poquito como lo que me estás ahorita planteando, decir, preguntarle a él si perdió el interés por el violín o se sintió limitado o cuál fue algo que en su momento le dijo ya no más, ya no toques más, ¿no? Creo que eso me causaría curiosidad de saber Ujú. de él, ¿no? Y que a lo mejor no me atrevería a preguntar. Última pregunta, maestro. Mm, Aquí en el estado de Guanajuato, ¿cuál cree que es la ciudad que te impulsa a desarrollarte más como músico? yo creo que aquí, Guanajuato, la capital, tiene más, bueno, sobre todo donde yo trabajo, ¿no? También la orquesta sinfónica. Pues es siempre una agrupación así, es un motor fuerte.
No solo porque nos da trabajo, Ujú. sino porque sí es una orquesta, es un proyecto grande, ¿no? Que semana con semana estamos aprendiendo música. Pero no solo eso, sino que también hay eh, otros diferentes espacios donde se puede hacer música y que la gente está abierta a eso, ¿no? Los museos que prestan espacios para tocar música de cámara o diferentes foros. Este, eso para mí siento que es muy importante y que creo que ayuda a desarrollar, ayuda a que la música siga su camino, no lo frena. Ujú. Muchas gracias, maestro. Sí.